¿Cómo está la canción? Muy bonita. Canta muy bien. Sí. Canta muy bien. Con todo el aire de Segovia ya ha mejorado mucho. Sí. Canta muy bien. Ahora vamos a empezar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Antes de esto vamos a orar juntos. Voy a orar. Padre nuestro Dios, a tu misericordioso que nos amas, te damos las gracias y las alabanzas por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos verdaderamente tu amor, pero a través de tu palabra todos hemos conseguido conocer tu amor infinito. Por eso te damos las gracias. Tú nos amaste primero antes que te amamos, por eso tú nos enviaste tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, para salvarnos de nuestro pecado. Él vivió este mundo y murió en la cruz, derramando su sangre para limpiar nuestro pecado eternamente. A través de su sangre, nuestro pecado todo ha sido perdonado, limpiado, por eso somos libres de la pena del infierno eterno. Por eso te damos las gracias. Tú nos diste la vida eterna y también la gran esperanza para ir al cielo. A través de esta esperanza, nosotros podemos aguantar, superar las dificultades en este mundo. Pero aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino hasta el final. Por eso siempre guíanos y enseñanos para que podamos ser fieles ante el Señor. Sobre todo, queremos predicar tu evangelio con más fuerza, con más valentía. Por eso, siempre danos tu sabiduría, tu poder, para que podamos predicar tu evangelio sin tener ningún miedo de las personas. Sobre todo, queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Porque sin tu misericordia, sin tu palabra, sin tu evangelio, nadie puede recibir la salvación. Por eso nosotros tenemos esta gran responsabilidad, grandes papeles para entregar este gran mensaje a ellos. Te pedimos al Señor que nos envías más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar la verdad. Porque hoy en día salen muchos falsos profetas, profesores que enseñan las malas doctrinas. Por eso, cuídanos para que podamos ser guiados solamente por el Espíritu Santo. Aquí ahora estamos reunidos para aprender tu palabra. Por eso te pedimos que nos abras el corazón y los entendimientos para que podamos comprender bien tu santa voluntad. Pero algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia y sobre todo de tu iglesia. Algunos hermanos están enfermos, física y espiritualmente. Por eso, sánales cuanto antes para que puedan servirte con más fuerza. Por eso te pedimos. Algunos hermanos están alejados de tu palabra, pero siempre está con ellos y recupera su fe para que pueda estar más cerca de tu palabra. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Perdón. Para empezar vamos a buscar el libro de la Biblia, segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Sí.
podéis ver en la pantalla, ¿no? Los versículos. Entonces, si tienen alguna dificultad para buscar la Biblia, se puede consultar la pantalla. Sí. Lo tenemos todo, entonces vamos a leerlos juntos. Versículos 5 y 6 del libro de 2 de Pedro, capítulo 2. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó al nuevo, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No sé ustedes si se puede acordar de la historia del diluvio que hubo en la época de Noé, ¿no? Una vez yo prediqué en la iglesia sobre este acontecimiento. De hecho, cuando leemos el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, podemos encontrar 2 acontecimientos muy grandes, muy impactantes, ¿no? Es decir, el juicio de Dios. De hecho, aquí en el libro de 2 de Pedro, el apóstol Pedro también se refirió a estos 2 acontecimientos. Primero, el diluvio universal, que hubo en la época de Noé. Y luego, cuando vemos el libro de Génesis, capítulo 19, sale el juicio de Dios hacia la ciudad, las ciudades malvadas, ¿cómo se llama? Sodoma y Gomorra, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender este acontecimiento, el juicio de Dios hacia la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. De hecho, aquí si vemos versículo 2 a versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? De hecho, cuando investigamos con más atención, podemos saber, podemos confirmar que este acontecimiento de diluvio en la época de Noé es cierto, ¿no? Dios ha guardado las evidencias, muchas evidencias en este mundo. Cuando vemos, no sé, capas de sedimentarios en esta tierra, eso testifica que hubo un diluvio muy impactante y de repente, ¿no? Aquí sí, península ibérica también tiene muchas capas sedimentarias, ¿no? También Dios guardó el arca misma en el monte de Ararat. ¿Dónde está el monte Ararat? Está cerca de Turquía. Sí. Muy curiosamente sale el nombre de la montaña en la que reposó el arca de Noé, ¿no? Y muy coincidentemente, esta montaña, encima de esta montaña, ahí ya ahora está el arca de Noé. A través de estas evidencias podemos confirmar que este acontecimiento sí, es cierto. Por eso, a través de esta historia, tenemos que tomar una lección muy importante. Si realmente el diluvio de Noé es cierto, entonces habrá también una cosa muy importante. Por eso, 2 de Pedro, capítulo 3, dice de esta manera. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Versículos 6 y 7. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pablo creyó en el diluvio, ¿no? Universal. Por eso él advirtió como con este versículo:
ahora los cielos y la tierra están reservados. ¿Para qué? Para el juicio de Dios del final, ¿no? Sí. Para enseñarnos este juicio, también Dios nos ha dejado las evidencias del juicio hacia la ciudad Sodoma y Gomorra. Pues hoy vamos a aprender con más atención, porque es muy importante para la vida cristiana y también para predicar el Evangelio a las personas que todavía no han recibido la salvación. Porque este acontecimiento tiene dos cosas: el juicio de Dios hacia los impíos, los pecadores, y también el plan de la salvación a cualquier persona. Pues hoy vamos a aprender esta cosa. ¿Me explico bien? ¿No? Entonces vamos a buscar el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 13. Génesis 13 y 13. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí está escrita el carácter de los habitantes de Sodoma, de la ciudad de Sodoma, ¿no? Eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová. Contra hombres no pasa nada, porque todos son iguales. Pero aquí dice, contra Jehová eran malos y pecadores en gran manera. Creo que aquí, si vosotros sabéis la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y la palabra sodomizar, ¿qué significa esto? Un poco malo, ¿no? El significado. Entonces, ¿de dónde proviene este significado de sodomizar? De aquí, Sodoma, ¿no? Sodomita, eso proviene de la ciudad Sodoma, ¿no? Entonces, ¿por qué está escrita el carácter de los habitantes de la ciudad de Sodoma? Para enseñarnos, ¿no? Primero, la elección de Lot era muy equivocada. Porque si salió Lot, ¿no? de su tierra natal con su tío Abraham. Abraham escuchó la palabra de Dios. Tú tienes que salir de tu tierra, porque yo te daré la tierra prometida. Y a través de ti yo haré una nación grande y te bendeciré, ¿no? Escuchando esta palabra, Abraham decidió salir de su tierra natal y llevó a quién? A su sobrino tan amado Lot. Lot escuchó también la palabra de Dios. Confiaba en su tío Abraham. Por eso él le siguió a su tío. Y salió de la tierra de Ur, ¿no? La tierra Ur, ¿no? Entonces podemos pensar que el comienzo de su viaje de la fe de Lot era muy bueno. Él empezó muy buenamente siguiendo la palabra de Dios, pero en el proceso de su vida de fe llegó este momento, ¿no? Ya, vamos a buscar Génesis capítulo 13. Antes de este versículo sale la elección de Lot, ¿no? Génesis capítulo 13, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí hubo contienda entre los pastores, ¿no? De Abraham y de Lot, ¿no? Por eso el versículo 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora
altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿no? Ya, no hagamos contienda, ¿sí? Vamos a tener la paz. Con esta intención le dijo Abraham a su sobrino Lot, ¿no? Y luego, no está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartase de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vamos a ver esta cosa, vamos a hacer esta cosa. Tú primero elige tu camino. Tú si vas izquierda, entonces yo iré a la derecha. Tú irás a la derecha, entonces yo iré a la izquierda, ¿no? Sí. Una petición, ¿sí? Muy parecida sale otro libro de la Biblia. ¿Sí? En el libro de Ruth sale casi la misma petición, ¿no? ¿Sí? Una suegra, la suegra de Ruth se llama Noemí, ¿no? ¿Sí? Tú, sí, vete a tu tierra, vete a tu Dios, yo iré a mi tierra, ¿no? Entonces tú tienes que elegir tu camino. Pero Ruth, que pidió a su suegra, no me digas así, no me digas así. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu tierra en donde tú mueras, entonces yo también moriré contigo, ¿no? Ella siempre siguió a su suegra, pero en aquel momento Lot era buena persona, él tenía buena fe, pero después de escuchar la palabra, la petición de Abraham, él alzó los ojos y miró a donde la ciudad Sodoma y Gomorra, porque era muy fértil, era muy buena para ganar más ganancia, más ganados, ¿no? Aquí vamos a ver el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Sí. Por eso él eligió esta tierra. Es muy bueno para ver por sus propios ojos físicos, no espirituales. Entonces, en ese momento vamos a pensar una cosa. ¿Por qué hubo contienda entre los pastores de Abraham y de Lot? ¿Por qué hubo contienda? De hecho, si no hubiera tenido muchos ganados, entonces no habría tenido ninguna contienda, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar, ¿tener más riqueza siempre es bueno? ¿Será bueno? No siempre, ¿no? Por eso Dios no nos da las riquezas abundantemente, porque Dios sabe nuestra debilidad, ¿no? Sí. De hecho, si no hubiera tenido más ganancias, entonces no hubiera tenido ninguna contienda. Entonces, Lot habría podido quedarse con su tío Abraham, ¿no? Pero él, después de ganar las ganancias, las avaricias, ¿sí? Provocó su avaricia más, ¿no? ¿Sí? Por eso, ¿sí? Las riquezas del mundo siempre no están bien. Sí es necesario para vivir tranquilamente, pero no es bueno para vivir efectivamente. Por eso tenemos que tener cuidado de mantener, controlar la riqueza. Si hubiera podido controlar bien sus ganados, entonces habría podido ser tranquilos entre los dos, ¿no? Pero Lot eligió una elección equivocada. Y también podemos pensar que siempre Dios utiliza la contienda para comprobar nuestra fe y nuestra confianza. Siempre entre la iglesia, entre los hermanos, hay contienda. Eso es cierto, ¿por qué? Dios eso promete. ¿Sí?
permite. ¿Por qué? Para probar nuestra fe. De hecho, muchos obreros del Evangelio fueron descalificados, ¿no? Por esta doctrina, ¿no? Entre los dos apóstoles muy famosos, muy poderosos, ¿no? Bernabé y Pablo. Entre dos hubo contienda. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Perdón, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 37. Hechos 15, 37. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos, ¿no? El autor del libro de San Marcos, ¿no? Porque Marcos era un sobrino de Bernabé. Por eso Bernabé quería llevarlo al viaje misionero, ¿no? Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sí? Mientras viajaba un viaje misionero, Marcos, después de encontrar la dificultad, dejó de su misión. Por eso al apóstol Pablo no le parece bien llevar con Marcos. Por eso hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Muy lamentablemente, desde este capítulo no sale el nombre de Bernabé, ¿no? Antes, Bernabé era más grande que el apóstol Pablo. Pero a través de este acontecimiento, no sé qué le pasó a Bernabé. Según la historia, Bernabé se quedó en Chipre y también predicó el Evangelio, pero solamente este. Pero el apóstol Pablo viajaba a muchos lugares para expandir, traspasar el mensaje del Evangelio a todos los lugares. Entonces podemos pensar, me da mucha pena de decir esto, pero Bernabé, él era gran apóstol, pero fue descalificado por este conflicto. Pues nosotros tenemos que pensar. De hecho, entre los hermanos en la iglesia hay conflictos. Entonces, ¿quién será vencedor? ¿Quién será ganador? El que permanece en la iglesia. Pase lo que pase, tiene que permanecer. Entonces, será vencedor el ganador. Entonces, tenemos que pensar en esta cosa. Dios permite la prueba entre los hermanos como desacuerdo, ¿no? En aquel momento tenemos que pensar, eso es una prueba de Dios. Por eso me quedaré, pase lo que pase en la iglesia, para que sea ganador, vencedor de la prueba de Dios. ¿Me entienden? Sí. De hecho, Dios siempre prueba nuestra fe, ¿no? En el caso de Lot también, a través de contienda de los pastores, ¿no? Dios probó la fe de Lot. En aquel momento Lot fue descalificado. De hecho, en la iglesia hay contienda, como les he dicho, ¿no? Vamos a ver. Primero de Corintios. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Pero nosotros no tenemos que ser estas personas, ¿no? Como este versículo. 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
no seáis tropiezo. Podemos ser un tropiezo para caer a algunos hermanos. No podemos ser así. No podemos ser esas personas. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Tres tipos de las personas, ¿no? ¿A quién se refiere? A judíos, al que cree en Dios, creyentes, pero más o menos. Yo he escuchado varias veces en mi poder. Yo he visto a esa persona, ese hermano de tu iglesia, veo que su comportamiento no está bien. Su palabra no está tan bien. Por eso yo no quiero estar contigo en esa iglesia. Otra persona, gentiles, no creyentes, ¿no? Viendo a los creyentes y haciendo mal que otras, no creyentes. Entonces, no hace falta ir a la iglesia. Si es comportamiento peor que nosotros, ¿no? Entonces, no seáis tropiezo a esas personas y a la iglesia, entre los hermanos. No tenemos que poner tropiezo delante de los hermanos débiles. Hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Dios utiliza tropiezo, es verdad, pero no tenemos que ser utilizados por este motivo. ¿Se entiende mi palabra? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de hablar y actuar, ¿no? De hecho, Dios utilizó la contienda para probar la fe de Lot. Y no fue fracasar. Volvamos. Sí, entonces, cuando nos llega esta contienda, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tipo de corazón tenemos que tener? La Biblia nos muestra la respuesta. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, el versículo 1. Eso lo leo yo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrenable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, una, ¿no? Un corazón, un ánimo, una amistad. Cuando haya una contienda entre nosotros, tenemos que pensar esta cosa. Satanás siempre quiere quebrantar la unidad en la iglesia de los hermanos. Entonces tenemos que pensar este versículo. En aquel momento hace falta el mismo corazón, el mismo espíritu, mismo ánimo y unidad, ¿no? Para esto necesitamos versículo 3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, como jefe, ¿no? Al él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces podemos mantener la unidad en la iglesia. Dios siempre provoca, permite esta contienda. ¿Para qué? Para que seamos más perfectos, para que seamos probados por la prueba de Dios. Pero Lot fue fracasado. Volvamos.
Génesis capítulo 13. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Él escogió, mirando este lugar tan fértil, tan bueno. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ver las cosas del mundo. Las cosas del mundo siempre nos engañan. Nuestros ojos. De hecho, si él miró hacia arriba del cielo, entonces él no había escogido una única manera de vencer la tentación del mundo es mirar el arriba. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Si miramos al Señor, si miramos a la gloria eterna, entonces no podemos ser engañados por las tentaciones del mundo. Luego, en aquel momento, sus ojos espirituales fueron cegados por la tentación, por la avaricia para él. ¿Cuál era más importante? Ganar, más ganancia, más que estar con su vida. Por eso nosotros también tenemos que elegir bien. Sí, hace falta ganar dinero, pero lo más importante es las cosas de Dios. Por eso Dios nos manda, ¿no? Con el versículo muy famoso, San Mateo 6, 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, os será añadida todas las cosas. Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe nuestra situación. Por eso tenemos que mirar la palabra de Dios. ¿Para qué? Tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así. Vamos a buscar Colosenses. Colosenses 1, 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo será la respuesta correcta, ¿no? Para vencer la tentación del mundo. Mira, pone la mira en las cosas de arriba. Pero no, donde puso su mirada a la tierra. Pero Lot era justo, era buena persona ante Dios. Por eso Dios le castigó primero, para que vuelvase, ¿no?, al camino correcto con su tío Abraham. Por eso capítulo 14 sale una guerra entre los reyes de ciudad Sodoma y Gomorra y otras ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo guerra en este lugar? Para corregir los errores de Lot, ¿no? Sí. Su familia, sus ganados, todos fueron llevados por los reyes. Pero en aquel momento, Abraham llevó sus hombres, 318 siervos fieles, y hacia Dan persiguieron a los enemigos y rescataron todos, la familia y los ganados. Entonces, Lot tenía que darse cuenta del castigo
muy lamentablemente, él no se dio cuenta de nada de nada. Siempre Dios nos corrige. Por eso nos permite el castigo, ¿no? Como este versículo. Vamos a buscar Job. Job, capítulo 5, versículo 17. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Aquí un poco difícil de entender, ¿no? Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Realmente bienaventurado, recibiendo castigo de Dios, un poco difícil, ¿no? Imaginemos, Dios nos castiga grandemente. En el caso de Job, ¿no? Murieron todos sus hijos en el mismo día. Perdió todas las riquezas en un día. Eso el castigo es bienaventurado. En el mundo nunca puede ser bienaventurado. Porque dice la Biblia, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué? Porque el que no castiga. Sí, para que podamos ser corregidos. Dios castiga. Cuando elegimos algunas cosas, errores, ¿no? Por eso, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Como ese versículo. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, aunque nos castiga, siempre nos cura. Más veces. Pero el castigo más grande es no se da cuenta del castigo de Dios. Aunque recibiendo el castigo de Dios, no se da cuenta. Es el mayor castigo de Dios. Como no. Si hubieran darse cuenta del castigo de Dios, Él habría podido volver por su tiempo. Pero no se dio cuenta de nada. En nuestra vida cristiana también pasa lo mismo, ¿no? Algunas veces Dios nos castiga, ¿no? Pero no se da cuenta. ¿Por qué le ha ocurrido esto? ¿Sí? Pues hay que reflexionar sobre mi vida ante Dios. Algunas veces estoy enfermo. ¿Por qué me llevó esta enfermedad? Tenemos que pensar. ¿Sí? Habrá dos cosas, ¿sí? Habrá dos. ¿Sí? Castigo de Jehová o una prueba de nuestra fe. Sí, puede ser, ¿no? Pero tenemos que reflexionar. Si pierdo algunas cosas valiosas, ¿por qué me ha ocurrido esto? Tenemos que pensar. Entonces, Dios, después de castigarnos, nos perdona. Como Dios esperaba que vuelva a ser el camino anterior. Pero no, siempre se quedó en esta ciudad. Entonces, él, quedándose en la ciudad Sodoma, su vida fue prosperada o no. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Él ganó muchas cosas o no? ¿No? Materialmente sí. Pues vamos a ver la respuesta. Ya, volvamos. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué estaba sentado a la puerta de Sodoma? Lot. ¿Para atender a los ángeles? No tenía nada. De hecho, sentarse a la puerta, eso significa fue honrado por Dios. ¿Saben ustedes?
Sentarse a la puerta de una ciudad significa ser honrado por la gente. ¿No sabe? Ya vamos a ver. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículo 23. Proverbios 31, versículo 23. Aquí sale una mujer prudente, ¿no? Una esposa prudente. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Se sienta, ¿dónde? En la puerta. ¿Con quién? Con los ancianos. Fue honrado, ¿no? Entonces Lot estaba sentado a la puerta. ¿A qué se refiere esto? Él ganó mucha fama en las tierras de Sodoma. Fue bendecida su vida materialmente, físicamente fue bendecida, ¿no? Como los juez, ¿no? Para juzgar las cosas de la población, ¿no? ¿Sí? Porque él era muy sabio. Por eso la gente en la ciudad de Sodoma le honraba mucho. Por eso estaba sentado en la puerta, ¿no? Por eso podemos pensar su vida prosperaba, ¿no? En la ciudad Sodoma. Aunque él eligió una elección equivocada, materialmente, físicamente prosperaba. Entonces mucha gente piensa, sí, Dios le bendijo grandemente. Pero no es así. En este mundo, la vida próspera no son siempre bendecida por Dios. Aunque él fue honrado por la población, por el pueblo de Sodoma, Dios le castigó también, ¿no? A través de este versículo podemos imaginar la situación, la posición social de Lot en la ciudad Sodoma, ¿no? Volvamos a Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Os pregunto una cosa. En aquel momento, en este momento, Lot, si darse cuenta de la venida de ángeles o no. ¿Qué pensáis? En aquel momento ya vinieron dos ángeles a Lot, ¿no? Lot los atendió bien, ¿no? En aquel momento se conoció bien a los ángeles. Creo que no. En aquel momento no conoció Lot a los ángeles. Solo pensaba que son nobles las personas, ¿no? Nobles. No conoció bien qué tipo de personas eran, ¿no? Porque a través de los siguientes versículos podemos saber esto. Versículo 3. Mas él confió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aquí les hizo banquete, dice, ¿no? Pero el término original, ese banquete, significa algo de beber, o sea, el vino. El vino, ¿no? Sí. Pero si diferente a diferencia Lot, cuando vinieron los ángeles, Abraham les hizo de esta manera. Vamos a ver Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo
5. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro cielo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos de vapor de polvo, ¿no? Hazlo pan. No sale ningún vino. Porque Abraham se dio cuenta de los ángeles de la vida. Por eso aquí, versículo 3. Y dijo, Señor, si ahora he llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí Señor, mayúscula, ¿no? Sí. Señor, mayúscula. Significa Señor, Adonai, Dios mismo. Pero cuando leemos capítulo 19, señores, pero minúscula, no mayúscula. Abraham se dio cuenta de la apariencia de Dios. Los ángeles, por eso él hizo panes. Pero Lot, al principio les hizo banquete con los vinos. Los ángeles, con el cuerpo humano, no pudieron beber alcohol. Por eso creo que le pidió a Lot, tú haz el pan sin levadura. Por eso comieron el pan sin levadura. Después de cegarse los ojos espirituales, aunque vinieron los ángeles, no se dio cuenta de nada. Como los apóstoles, los discípulos del Señor, mientras caminando sobre el agua, acercándose el Señor Jesucristo, los discípulos no conocieron nada a Jesucristo. Pensaba que era una fantasma. Nosotros tenemos que pensar esta cosa. Si nuestros ojos espirituales no podemos discernir bien las cosas de Dios, aunque nos llega la palabra de Dios, pero no seremos capaces de discernir cuál será la voluntad de Dios. ¿Me explico? Lo totalmente sí, pues, espiritualmente, ¿no? Pero vamos a Génesis capítulo 19. Versículo 3. Mas él confió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Les hizo banquete y coció panes sin levadura y bebió. Después de comer los panes sin levadura, de repente sale esta cosa. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imaginemos, porque todos los varones se acercaron alrededor de la casa de Lot. Solo ahí había 2 personas, 2 hombres nada más. Pero desde los jóvenes hasta los viejos, todos los varones se juntaron alrededor de la casa de Lot. ¿Por qué? Para este motivo, ¿no? 5. Para que los conozcamos. ¿Qué significa los conozcamos? Tener relación sexual. No vinieron las mujeres, sino vinieron los varones. Por eso sodomita. Imaginémonos, podemos pensar, ¿no? La apariencia de los ángeles con el cuerpo humano era muy bonito, muy hermoso, ¿no? Por eso todo el mundo quiso acostarse con ese hombre. Vinieron todos juntos.
versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No hagáis, porque era justo. Pero aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Un padre puede ser así, No. dejando a sus hijas, a los varones. Si hagáis, Ni siquiera. sí. Entonces podemos imaginar la educación de la casa y costumbre de la ciudad Sodoma. Solamente aquí a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi pecado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Era muy famoso, ¿no? Honrado por su pueblo, pero ante la avaricia, el deseo sexual no importaba. Tú eres extraño, ¿no? Sí, menospreciando a Dios. Porque está descrito tan detalladamente las características de las personas de Sodoma para enseñarnos el pecado. La maldad era muchísimo. Por eso Dios advirtió el juicio con el fuego y azufre de la caída de hacia la ciudad Sodoma y Gomorra. Vamos a ver Génesis capítulo 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Yo voy a destruir esta ciudad, Sodoma y Gomorra, con el azufre y el fuego. Entonces, antes de esto, los ángeles le dijeron a Lot, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Si tú tienes que sacar todas tus personas, yernos, hijos, hijas y tu esposa, todo sácalo, ¿no? Por eso él salió de la casa. ¿Para quién? Para sus 2 siervos, ¿no? Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus siervos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se no le hizo caso, no le hicieron caso, se burlaba, como broma. Suegro es broma, no me hagáis broma, no me hagas broma. ¿Cómo se cayó, cómo se caerá, ¿no? El fuego azufre del cielo? Nunca yo no he visto esto. Entonces, aquí en este momento me llama mucho la atención una cosa, porque las 2 hijas de Lot no salieron junto con Lot para decir a sus prometidos, futuros maridos, ¿no? Solo Lot salió. ¿Por qué no las hijas salieron? Un poco difícil entender, ¿no? Prometido, sin tener amor, no puede casarse. A lo mejor tendría amor, pero no salieron con su padre. Las 2 hijas tampoco creyeron mucho en la palabra de su padre, aunque eran salvadas, pero no creyeron mucho.
mucho la palabra de su padre. Y la educación de su padre no era tan buena. ¿Sí? Hemos visto, ¿no? Saca mis dos hijas aquí, os dejaré. Escuchando la palabra de su padre, ¿qué pensarían sus hijas? Por eso a mí no me importa. Me dio mucho la atención esta tarde. Lo salió de la casa y advirtió a sus dos yernos, pero no lo escuchó. No escucharon nada. Comparando la familia de Noé. ¿Sí? La gente, el corazón era muy duro. Si la Sodoma y Gomorra, y en aquel momento, el momento de Noé, todo igual. El corazón de las personas muy duro, pero la familia totalmente diferente. La familia de Noé colaborando juntos para hacer el arca. Su esposa, sus dos hijas, 3 yernos. Pero la familia de Lot, totalmente diferente. Su esposa, sus hijas, sus yernos, todos se apartaron. Podemos pensar la conducta, la acción, el comportamiento de Lot no era tan bueno, porque se fue acostumbrado a las costumbres de Sodoma y Gomorra. Por eso, segunda de Pedro dice, el corazón, el espíritu de Lot fue apoyado, viendo las malas cosas. De hecho, antes de destruir, castigar, juzgar, Dios siempre le dio la palabra a los profetas primero. En el caso de Noé también, ¿no? Sí. Sus vidas serán 120 años. Entonces tú hazlo haz el arca. Y en aquel momento también Dios advirtió a quien primero, a Abraham. Capítulo 18 de Génesis, ¿sabes? ¿No? Ya vamos a buscar Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos por profetas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Los profetas tienen que profetizar lo que va a venir, el juicio de Dios. Dios nos advirtió primeramente a través de su palabra. Habrá el juicio final con el fuego, a través del libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3. Somos profetas, ¿sí o no? Profeta significa el que sabe la palabra de Dios. ¿Quién no profetizará? Nosotros que profetizar. Los ángeles también profetizan a la familia de Lot. Tú tienes que sacar los tuyos, tu esposa, tus hijos, tus hijas y tus yernos. Pero los yernos no fueron salvados. ¿Por qué? Eso también es muy importante. Volvamos. Capítulo 19 de Génesis. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová ha destruido esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se la familia de Lot, esposa, las dos hijas estaban juntos en la misma casa, pero los yernos no estaban en la casa. ¿A qué se refiere esto? La casa significa en esa época la iglesia. ¿Dónde está Dios?
la familia de Lot, esposa. Las dos hijas estaban juntos en la misma casa. Los yernos no estaban en casa, no escuchando la palabra de Dios, pues no fueron salvados. La Biblia nos promete una cosa muy importante: cree en el Señor Jesucristo. Entonces tú y tu casa serán salvos, ¿no? Yo soy salvo creyendo en Jesucristo. Entonces mi familia naturalmente será salva. Dios abrirá la puerta de la evangelización a través de mí. Creer yo primero en Jesucristo, entonces yo puedo ser salvo. Entonces, después de ser salvo, podemos callarnos sin predicar nada. Predicando con más fuerza. Tú tienes que escuchar, tú tienes que estar aquí, tú tienes que recibir la salvación también tú, hermano, hermana, mi padre, madre, ¿no? Entonces también serás salvo. Pero en el caso de Lot, no fue cumplido esta promesa. ¿Por qué? Es culpa de Lot, creo. Culpa de él tenía que comportarse bien, como un cristiano, como un justo verdadero. Incluso si su mujer tampoco es sana. Luego vamos a ver esto. Creer en Jesucristo significa creer en la sangre de Jesucristo. No solo eso, sino también ser discípulo del Señor. Dios, si el Señor quiere salvarnos, sino también quiere que seamos sus discípulos. Por eso, a los discípulos, para ser discípulo del Señor, tú tienes que dejar todas las cosas. Tú tienes que amar a mí más que tu propia familia, llevando su propia cruz, siguiéndome cada día. Entonces, habrá más posibilidad. Salvar a mí. Con esta idea, yo permanezco en la iglesia. Si yo no me permanezco en la iglesia, mis padres, mi familia no pueden ser salvos. Por eso, yo esforcé mucho. Creer en Jesucristo significa seguir con sus discípulos también. Pero no pudo hacer eso. Por eso él no pudo salvar a su esposa, a sus dos hijos. Volvamos. Sí. Aquí, en capítulo 19, versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para poner. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Primero los ángeles le dijeron a Lot: levántate, da prisa. Pero versículo 16, que dice: deteniéndose él, demoraba. Sí, tenía mucha prisa, tenía muchísima prisa, pero él se quedaba deteniéndose. Por eso los varones, los ángeles, asieron de su mano, de la mano de su esposa y de las manos de tus hijas. ¿A qué se refiere esto? Dios salva a los salvos, a la iglesia del castigo, del juicio de Dios. Los ángeles los sacaron, ¿no? Nosotros tenemos que pensar esta palabra. ¿Tenemos prisa o no para salvar a nuestra familia? Aquí
al rayar el alba, ¿qué significa esto? Ya amaneciendo el sol, ¿no? Se acerca el juicio de Dios. Nosotros estamos viviendo como en esta temporada. Tenemos mucha prisa. Tenemos que salvar a los seres queridos, los conocidos, vecinos, ¿no? Pero podemos estar así, deteniéndonos, pensando, todavía, tendrá este tiempo tan perfecto. Los ángeles los sacaron, haciendo las manos de las personas. Y luego, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ya empezó a llover, ¿qué? Azufre y el fuego, ¿no? Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todos fueron destruidos por el azufre y el fuego. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces vamos a preguntar, ¿la esposa de Lot fue salva o no? En el mismo tiempo de la destrucción de la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, ella también fue vuelto como estatua de sal. No fue salvada. ¿A qué se refiere esto? En la misma casa había dos tipos de las personas, los justos y no justos. Lot y sus dos hijas eran justos, pues fueron salvados. Pero la esposa de Lot no era justa. En la iglesia, en la misma iglesia también hay dos tipos de las personas. Pues tenemos que pensar. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 27. San Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Comparando la segunda venida del Señor, el día de Noé, el día de Lot, ¿no? Fue destruido. Pero de repente sale versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Dijo esta manera. Acordaos de la mujer de Lot. Comparando la segunda venida del Señor, dijo así: acordaos de la mujer de Lot. ¿A qué se refiere esto? Algunas personas piensan que yo soy salvo, pero tenemos que pensar: si yo soy salvo verdadero, si no estoy seguro de ser salvo, entonces tenemos que pensar en la esposa de Lot. Ella vivía en la misma casa de Lot, pero fue destruida porque no tenía el amor de Dios verdaderamente, porque miró atrás. Ella amaba más el mundo que Dios. Desde el principio no fue entrado el amor de Dios en su corazón. Por eso, aunque vivía en la misma casa, no fue salvo. ¿Entienden mi palabra? Cada uno tiene que reflexionar esta cosa.
acordaos que la mujer fue destruido totalmente azufre y el fuego. ¿Es cierto o no? Es cierto. Vamos a ver una evidencia. La Biblia, para millones de personas, son las sagradas escrituras, llenas de milagros y misterios. Sin embargo, nuevos avances tecnológicos sugieren que las increíbles historias y milagros tienen su propio fundamento. ¿La ciencia puede revelarnos la verdad existente tras los grandes misterios de la Biblia? Sodoma y Gomorra. Una de las historias más convincentes del conjunto de los 24 libros del Antiguo Testamento se refiere a dos antiguas ciudades situadas junto al Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que hay tanta perversión que Dios las destruye drásticamente, lloviendo fuego y azufre desde los cielos. Cayó una lluvia de piedras de fuego y cenizas, y toda la llanura quedó cubierta con los restos de este fuego procedente del cielo. Creo que lo que la Biblia quiere decir es que era algo diferente a cualquier otra cosa vista. Muchos estudiosos creen que esa destrucción por fuego es algo más que una metáfora. El fuego que cae del cielo es un símbolo de la ira de Dios, la destrucción total en manos de Dios. Pero recientes descubrimientos en astronomía y geología indican que la historia de la destrucción de Sodoma por el fuego puede ser algo más que una simple parábola moral. Puede referirse a un acontecimiento histórico real. Creo que tenemos que aceptar que el origen probable de la mayoría de mitos es un acontecimiento real. Personalmente, considero que la destrucción generalizada de Sodoma, tal y como se describe en la Biblia, es una historia asombrosa, fruto de la imaginación, o algo basado en un acontecimiento que realmente sucedió. Para investigar esta extraña historia debemos empezar con la propia historia, tal y como se describe en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. El capítulo 18 del Génesis nos cuenta la historia de un hombre justo llamado Lot, que se traslada con su familia a la religiosa ciudad de Sodoma. Sin embargo, en el libro del Génesis, en la ciudad de la Edad de Bronce llamada Sodoma, hay tanta perversión que Dios cree que ha de ser destruida. Según la Biblia, la ira de Dios se extiende también a todas las ciudades cercanas: Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Sin embargo, Dios decide que Lot se salve, si puede. Dios envía a dos ángeles bajo la apariencia de hombres para que visiten a Lot en Sodoma y le adviertan de la destrucción inminente. Los hombres le dicen a Lot: debes marcharte. Coge a tus hijas y a tu esposa y vete de la ciudad. Dios va a destruir esta ciudad. Le dicen a Lot que huya a las montañas, pero también le dicen que una de las ciudades de la llanura se salvará, la pequeña ciudad de Zoar. Los ángeles le dan una última orden, que no mire hacia atrás cuando la ciudad sea destruida. Según el libro del Génesis, Lot y su familia huyen de Sodoma de madrugada. Y según la Biblia, justo cuando empieza a salir el sol, el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma, y el humo de toda la zona subía hacia arriba como el humo de un horno, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura. La Biblia dice que Lot y su familia huyeron a refugiarse en una cueva, por encima de la ciudad de Zoar. Y una cosa más. Vuelvo a quedar con Rami Kuri en el límite oriental del Mar Muerto, en la península de Lisan.
Estamos a menos de 16 kilómetros de las ruinas de Bab Edra y a 32 kilómetros de Safi, que se cree que fue la antigua Soar. Rami me ha hablado de una idea fascinante. Si está en lo cierto, habrá trazado una línea directa desde la historia del Génesis hasta donde estamos ahora, en la llanura del Mar Muerto. Sí, todo lo que aparece mencionado en la Biblia con la historia de Sodoma y Gomorra, en términos de recursos naturales, de geología y de terreno, sigue aquí. No ha cambiado mucho. Rami explica que uno de los recursos supranaturales de la Biblia, el azufre, existe aquí en su estado natural. ¿Qué crees que es eso? ¿Qué es? ¿Tiza? Es casi sulfuro puro. ¿Sulfuro? Eso es, sulfuro puro, de mucha pureza. Sabe a sulfuro. Y está por toda la pared. No solo por la pared, sino por toda la zona. Toda la zona está llena de esto. Vamos a coger unos cuantos ejemplos más y luego te enseño una cosa con ellos. Mirad qué bonita. No se me da mal, ¿eh? No estoy muy seguro de lo que me quiere enseñar Rami con esta montaña de sulfuro, pero espero que lo haga pronto porque empieza a anochecer. Levántalo y te enseño. ¿Sabes lo que pasa cuando enciendes sulfuro? Que prende. Ahí. ¿Cómo te oye? Ponlo abajo. Es sulfuro ardiendo, que también se conoce como azufre. En toda mi vida no había sabido cómo era el azufre. Bueno, en inglés, brimstone, viene del inglés medieval, piedra a quemar. En la Biblia encontramos numerosas referencias al fuego y al azufre. Rami nos cuenta que durante miles de años el azufre se utilizó como combustible en toda la llanura del Mar Muerto, pero no se han encontrado pruebas físicas de que hubiera caído azufre ardiendo del cielo. Es decir, que es otro pasaje de la Biblia que aparece claramente en el paisaje. Basado en una realidad humana. ¿Aporta eso credibilidad a la idea de que Sodoma y Gomorra existieron en realidad? Bueno, sin duda lo hace creíble a ojos de la gente de la zona, porque ellos recordarían algo sobre la destrucción de una ciudad, posiblemente como resultado de un fenómeno natural o a través de la intervención divina. Es decir, que cuando hablan de fuego y de azufre, hablan de esto. ¿Os gustaría que esto os cayera encima? ¿Sabía? La ciudad, la historia de ciudad, la destrucción de ciudad Sodoma y Gomorra, es cierto, ¿no? Dios nos ha dejado bastante. ¿Por qué está escrita esta historia en la Biblia? Para advertirnos, ¿no? Cuando se acerca el juicio final con el fuego, Dios destruirá todo. ¿Sí? Así como hubo el acontecimiento del diluvio en la época de Noé. Por muchos lugares de la Biblia sí se refiere a esta cosa. Hoy hemos aprendido sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Tenemos que pensar, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo hay que salvar a mis personas? ¿No? Si todavía no estoy seguro de mi salvación, como la esposa de Lot, pues tenemos que averiguar bien. ¿Cómo puede ser justo ante Dios? La respuesta está escrita en el libro de Romanos muy claramente. Y también si tienes duda, entonces puedes también preguntar esto, ¿vale? Sí, hoy un poco tarde, pero tenemos. Vamos a terminar una oración. Padre Dios, a ti misericordios que nos amas, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre el juicio de Dios. Todos nosotros queremos ser atentos de la advertencia de Dios. Como nosotros tenemos que salvar, predicar tu palabra a muchas personas que están alrededor de nosotros. Sobre todo, queremos salvar a nuestros seres queridos. Ayudarnos y danos tu sabiduría para que seamos prudentes ante ellos para predicar tu palabra más sabiamente. Y también ayudarnos para que podamos hallar a las personas que están buscando la verdad y enviarles a tu iglesia para que
puedan encontrar la verdad, tu palabra, tu evangelio. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.